Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, permítame comenzar felicitando a la comisión que ha estado trabajando en este último año en este proyecto de ley tan importante y reconocer a los que trabajaron desde marzo del 2010. La consulta prelegislativa es un hecho inédito, no solamente en el Ecuador, sino seguramente en el mundo. Y estamos entonces abocados a un debate histórico. Ese antecedente que proviene de la resolución de la OIT 169, que fue ratificada por el Ecuador en 1998, hoy es una realidad en el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo tanto, me congratulo de ser parte de esta discusión. En segundo lugar, señora presidenta, con una intervención muy concreta, permítame hacer unas observaciones al tema quinto que ha sido expuesto por el ponente sobre participación y representación en los organismos oficiales. Artículo 57, numeral 16 de la Constitución, así reza la presentación del ponente. Es decir, habla de la institucionalidad. Y mencionó el presidente los consensos, y me parece sumamente válido. Veo con enorme satisfacción que luego de los años que han pasado y del proceso de discusión que ha tenido este proyecto de ley, el consenso es mayoritario en la gran cantidad de los artículos y por todos los sectores. Fortalecer la participación de las comunas es un consenso. Mejorar el texto del proyecto de ley que permita adoptar medidas efectivas y concretas para prevenir y sancionar la contaminación del agua, evidentemente es un consenso. Garantizar la vigencia plena de los derechos colectivos sobre el agua es un consenso. Que exista una autoridad única del agua que garantice el derecho humano al agua y la condición del recurso estratégico, por supuesto que es un consenso. La integración y funcionamiento de los consejos de cuenca, su organización y la conformación de la asamblea de usuarios de una cuenca. Pero es en los disensos de este tema denominado quinto, que tiene que ver con la institucionalidad, donde solamente quiero aportar mi criterio respecto al mismo. Y dice, disensos, las facultades de las juntas de agua potable y riego en la gestión comunitaria del agua no se definen con claridad en la normativa del proyecto. El ponente tendrá que aclararlo. Respecto a la estructura de la Autoridad Única del Agua existen dos posiciones, y a eso voy a hacer mención en mi intervención. La primera posición, con la que no estoy de acuerdo, que dice que el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua sea parte de la Autoridad Única del Agua, con funciones de rectoría en la formulación y aprobación de políticas, constituido de forma paritaria entre representantes del sector público y comunitario, y será designado por el Consejo de Participación Ciudadana. No puedo estar de acuerdo con esta participación porque es importante recoger lo que dice la propia Constitución. En el artículo 3 señala, son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación, ojo, el efectivo goce de derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En particular, señala la Constitución, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Y el agua se convierte entonces, en función de la misma Constitución, en un recurso estratégico. Y los recursos estratégicos, su rectoría la tiene que tener el Estado. Constitucionalmente el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Quienes estuvieron en desacuerdo en el pasado con la conformación de recursos estratégicos son los que buscaron la privatización
de los servicios públicos, del agua, de la electricidad. Hoy estamos tratando un proyecto de ley eléctrica que en el año 1996 buscó ser privatizado a través de una ley perversa, pero por suerte no prosperó. El agua, además de ser un derecho, es un recurso estratégico, según lo dispone el artículo 313, inciso tercero de la Constitución. Y agrega, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Por supuesto, entre las coincidencias que existe una autoridad única del agua, pero con una consolidación que devenga de un manejo institucional a cargo del Estado, de una definición de políticas que sean propuestas desde la autoridad, donde tiene que regir, obviamente, el principio del Estado precautelando este recurso estratégico, la necesidad inminente de una rectoría en el manejo del mismo, de acuerdo a la Constitución y al Plan Nacional del Buen Vivir. Artículo 412. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Recurso estratégico. Entonces, para no abundar en el tema, pero para mencionar preceptos constitucionales, además, que prohíben expresamente que los regulados tengan la rectoría o las decisiones del organismo rector, está el artículo 232 de la Constitución, que en el primer párrafo señala: no podrán ser funcionarias ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos, de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Es evidente la norma constitucional. Finalmente, señora presidenta, permítame concluir solicitando al ponente lo siguiente: que revise la eliminación de la Superintendencia del Agua y la creación efectiva y el fortalecimiento de la Agencia de Regulación y Control, que es fundamental. Que revise los artículos que ya mencionó mi compañero Fernando Bustamante, aquellos que van desde el 220 al 228 y un innumerado, además, que está a continuación, y de todos aquellos artículos que en materia de esto, en lo que he intervenido, que se refiere a la institucionalidad y a la rectoría, se relacionen con la estructura de la Autoridad Única del Agua en concordancia con la Constitución. He concluido, señora presidenta.